Buenos días, estimados hermanos. Vamos a comenzar nuestra reflexión de esta mañana. Queremos agradecer a nuestro Dios la oportunidad que nos da de volvernos a saludar por este medio. Hoy la reflexión está basada en el libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 18 hasta el 27. Búsquelo y ahí podrá usted ir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a comenzar orando. Padre, te rogamos, dirija nuestra mente y corazón, y lo que ahora vamos a aprender, Señor, sea todo bajo tu cuidado y bajo tu dirección. Tómanos en tus manos poderosas y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que ya mencionamos, San Juan capítulo 15, versículo 18 hasta el 27, nos invita a la reflexión bajo el tema elegidos para libertad. Este capítulo, que es el capítulo 15, Jesús le advierte a sus discípulos a que permanezcan en él, a que no se separen de él. El versículo 1 al 11 habla de esa parte. Y también el Señor, del versículo 12 hasta el versículo 17, invita a sus discípulos a que se amen unos a otros. Y a partir del versículo 18, exhorta a los discípulos a que den testimonio al mundo. Dios ha querido elegirlos y ahora el Señor los invita a dar testimonio de esa elección. Este testimonio debe ser una respuesta de los discípulos a esa elección. Aunque el mundo odie a los discípulos, aunque el mundo no los ame, el Señor les invita a dar testimonio, recordando que esa elección vino de parte del Señor. Elegidos para libertad. En primer lugar, aunque el mundo nos aborrezca. El versículo 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo se refiere no a la creación, sino a aquellos que viven en obediencia a Satanás o al mundo. No es un supuesto que el mundo odiaría a los discípulos, sino es una realidad. No es un supuesto, sino es algo ya que el Señor dijo: el mundo os aborrece. Pero también recordando que al Señor lo aborrecieron primero, y no aborrecen a los cristianos porque hayan hecho algo malo, sino porque no están de acuerdo a lo que el mundo vive. Él nos eligió. Ahora debemos dar testimonio en esa libertad que el Señor nos ha dado de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo no quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. Le incomoda escuchar lo que Dios tiene para el mundo hoy día. Por eso el mundo no le agrada. Como dice el texto, si pues fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como el Señor eligió a ese grupo, a los cristianos, el mundo no está de acuerdo. Si vives de acuerdo al mundo, no hay ningún problema. Si vives de acuerdo a lo que el mundo dice, no hay ninguna dificultad. Pero si vives de acuerdo a la palabra de Dios en un mundo que va de acuerdo a los pensamientos equivocados, entonces no estarás en comodidad. También es importante notar que en un tiempo en el que nos toca vivir a nosotros, en el que la palabra de Dios está siendo rechazada, en el que el mensaje de Dios está siendo a un lado por el mundo, nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Hoy, la libertad a la que el Señor nos llamó es a vivir de acuerdo a su voluntad, no a hacer lo que nos plazca, sino a vivir libremente bajo el amparo del Señor. Este es un mes en el que muchos celebran muchos aspectos que son importantes para la nación, pero tristemente también se apartan de la voluntad del Señor, viviendo como les place. Y esa libertad es celebrada con libertinaje.
Ahora nosotros fuimos elegidos para libertad por el Señor. Él nos eligió, dice el texto aquí. Él nos eligió antes. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dios ha llamado a la iglesia, ha elegido un grupo de creyentes. Procuremos vivir como una iglesia elegida de parte del Señor. En segundo lugar, elegidos para libertad, aunque traiga consecuencias, ¿verdad? Dice el versículo número 20 en adelante: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué dice el texto? Yo ya se los dije. El siervo no es mayor que su Señor. Si a él lo persiguieron, cuánto más a nosotros. Ya el Señor lo había predicho. Así persiguieron al Señor hasta llevarlo a la cruz. Cuando él habló de la verdad, habló del mensaje de salvación, pues no fue del agrado en el oído de aquellos personajes o personas de aquella época. Ahora el Señor nos invita a que nosotros seamos conscientes que ser cristiano no es fácil, no es sencillo. De hecho el Señor lo dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No somos mayores que Cristo. Si al Señor lo persiguieron, si el Señor vivió momentos difíciles, cuánto más la iglesia de hoy día, en un tiempo que nos toca vivir, donde cada día la libertad de predicar a Cristo sin dificultad se va haciendo menos, y llegará el momento, al igual que en otros países, que no será una predicación libre en términos civiles, porque nosotros tenemos que reconocer que el mundo no conoce a Cristo. Dice el texto ahí más adelante, ¿verdad? Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, porque no conocen al Padre. Ser hijo de Dios no es fácil, todo por causa del Señor. Dice el versículo 23, el que me aborrece a mí también aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no conocen a Dios, por lo tanto aborrecen a Dios. Si no quieren escuchar el mensaje de Dios, es porque no están de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos. El Evangelio del Señor muestra el pecado y eso no le agrada al mundo. El Evangelio de Cristo muestra el error del mundo y entonces no les agrada que se les muestren sus errores. Por esa razón, hermanos, no les agrada. Podemos decir que sin causa, sin una razón real, nos persiguen o persiguen a Cristo y a sus discípulos por causa de decir la verdad. Por esa razón, los creyentes hoy día, en el que hablar de la palabra de Dios ya no es tan fácil, hablar de la vida, hablar de procurar la familia tal como Dios lo ha establecido, hablar de procurar la vida desde el vientre, hablar de vivir conforme a la voluntad del Señor y no aceptar todo lo que hoy el mundo está proponiendo, traerá por supuesto consecuencias. Usted y yo fuimos llamados y elegidos para libertad, aunque en segundo lugar traiga consecuencias. Aquí la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿O no estarás listo o no estás listo para hablar de Cristo, para hablar del Señor, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida y para estar en contra de aquellas enseñanzas que hoy el mundo está trayendo para toda la humanidad? Si estamos listos, reconozcamos esa bendición. En tercer lugar, elegidos para libertad, esperando la venida del Espíritu. El versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por supuesto, hablando particularmente de los discípulos. El Señor enviará a su Espíritu, ya envió a su Espíritu. Recuerde que esta palabra del Señor es antes
de su muerte y antes, por supuesto, de su ascensión. Después de que el Señor se fue, el Espíritu Santo vino, como narra Hechos capítulo 2, y entonces ese Espíritu es el que nos ayuda. Él dará testimonio de aquel que fue aborrecido primero, Él dará testimonio de Cristo en nuestras vidas, y el Señor también reforzará en nuestros corazones esa palabra que hemos recibido, pero también reforzará la predicación de todo aquel que ha recibido a Cristo. Estimados hermanos, hoy nosotros hemos sido elegidos para ser la iglesia del Señor, no porque tengamos en nosotros algo bueno particularmente o inherentemente en nosotros, sino porque el Señor en su misericordia nos amó y nos llamó. Debemos procurar que ese Espíritu de Dios que ya mora en nosotros como un regalo, como las arras de la herencia, como el regalo de Dios hasta su venida, sea quien nos ayude a dar testimonio, porque ese Espíritu Santo debe cada día ayudarnos a tener ese valor suficiente para predicar la palabra, para no estar callados ante lo que el mundo dice hoy y lo que se enseña falsamente. Podemos entonces decir, hermanos, Dios ha querido elegirnos y llamarnos para ser su pueblo. Vivamos en esa libertad que el Señor nos ha dado. Demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros libremente, sin temor. Hablemos la verdad y la verdadera libertad que solamente en Cristo está, como narra San Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Procuremos ser nosotros una iglesia que hable libremente de la palabra del Señor, porque el Señor nos eligió para vivir libres en esa salvación, pero también para proclamar esa libertad que Él nos ha dado. Que esta reflexión de la palabra de Dios quede en tu mente, en tu corazón, pero sobre todas las cosas, estimado hermano, que quede para gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga. Amén.